¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdad? Probablemente todos nos hemos hecho esta pregunta al menos una vez. Creemos que Dios existe, que Jesús resucitó de entre los muertos, hemos experimentado su poder transformador en nuestras vidas, pero ¿cómo sabemos si es verdad? La pregunta se vuelve aún más relevante cuando nos enfrentamos a alguien que o no cree en Dios ni en Jesús o tiene una religión diferente. Ellos podrían exigirnos que les digamos cómo sabemos que el cristianismo es verdadero y que se lo demostremos. ¿Qué se supone que debemos decir? ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? Para responder esta pregunta es útil hacer una distinción entre saber que el cristianismo es verdadero y mostrar que el cristianismo es verdadero. Vamos a ver cada una de estas. Empecemos entonces con saber que el cristianismo es verdadero. En primer lugar, yo creo que la forma en la que sabemos que el cristianismo es verdad es fundamentalmente a través del testimonio del Espíritu Santo. Y esto aplica tanto para creyentes como para no creyentes. En el caso del creyente, él ha sido adoptado por Dios como hijo, y el Espíritu Santo mora en él. Como Pablo escribe en Gálatas, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y en su carta a los Romanos, Pablo refuerza este punto. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo está explicando que es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu el que nos hace saber que somos hijos de Dios. El apóstol Juan asimismo enseña que es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos da convicción acerca de la veracidad del cristianismo. En primera de Juan él escribe lo siguiente: Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí Juan explica que es el Espíritu Santo quien nos enseña a los creyentes la verdad de las cosas de Dios. Y Juan claramente está haciendo aquí eco de la enseñanza del propio Jesús cuando dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la clase de seguridad que el Espíritu Santo nos da acerca de la veracidad de la fe cristiana. Una seguridad que no proviene de los argumentos humanos, sino que proviene directamente del Espíritu Santo. Pero esto no solo es accesible para cristianos, sino también para no creyentes. En el caso del no creyente, si bien el Espíritu Santo no mora en él, la Biblia nos enseña que el Espíritu sí obra en su vida. Jesús nos enseña esto en Juan 16 del 7 al 11. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como vemos, aquí el ministerio del Espíritu Santo es triple. Él convence al incrédulo de su propio pecado, de la justicia de Dios y de su condenación ante Dios. Por lo tanto, se puede decir que el incrédulo, habiendo sido convencido por el Espíritu, conoce tales verdades como que Dios existe, que es culpable ante Dios, entre otras. Por eso, cuando una persona se niega a venir a Cristo, nunca es solo por falta de pruebas o razones intelectuales. En el fondo, se niega a venir a Cristo porque ignora y rechaza voluntariamente el llamado del Espíritu Santo a su corazón. En última instancia, nadie puede decir que no se convirtió por falta de argumentos. Fue porque amó más las tinieblas que la luz y no quiso tener nada que ver con Dios. Pero cualquiera que responda al llamado del Espíritu de Dios con una mente y un corazón abiertos puede saber con seguridad que el cristianismo es verdadero, porque el Espíritu de Dios lo convencerá de que lo es. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten entonces cómo Jesús vincula la voluntad con el conocimiento. El que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces sabrá, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, si alguien está buscando a Dios en verdad, sabrá que las enseñanzas de Jesús
provienen de Dios. Pero no es solo el Espíritu Santo, sino que los argumentos y la evidencia también juegan un papel en saber que el cristianismo es verdad. Sin embargo, siendo que el Espíritu Santo es quien en un nivel fundamental nos garantiza de la verdad de nuestra fe, el papel de la razón y los argumentos pasa a ser secundario. Pero una persona que sabe que el cristianismo es verdadero sobre la base del testimonio del Espíritu puede también tener argumentos sólidos en favor de su fe, que refuercen o confirmen el testimonio del Espíritu, aunque esos argumentos no sean la base de su creencia. Si los argumentos a favor de la existencia de Dios y las evidencias a favor del cristianismo son buenas, entonces nuestras creencias están justificadas por esos argumentos, aun cuando podríamos mantener esas creencias sin tales argumentos, solo por el testimonio del Espíritu, de modo que tenemos una doble garantía para nuestra fe. Y existen grandes beneficios de tener esta doble garantía para nuestras creencias como cristianos. Disponer de argumentos sólidos a favor de la existencia de un creador y diseñador del universo, o pruebas de la credibilidad histórica de los relatos del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús, y además de eso contar con el testimonio del Espíritu Santo, podría aumentar nuestra confianza en la veracidad del cristianismo. Por otro lado, esta doble garantía podría llevar a un no creyente a acercarse a la fe con más facilidad, o inspirar a un creyente a compartir su fe con más valentía. Piénsenlo, esta doble garantía podría predisponer a un no creyente a responder al llamado del Espíritu Santo cuando se le anuncia el Evangelio, y en el caso del creyente podría proporcionarle apoyo en momentos de sequía espiritual o de duda cuando el testimonio del Espíritu Santo parece eclipsado. Sin duda, podríamos pensar en muchas formas en las que tener esta doble garantía para nuestras creencias sería beneficioso. Estas fueron entonces las funciones del Espíritu Santo y de los argumentos a la hora de saber que el cristianismo es verdad. Pero, ¿qué papel desempeñan el Espíritu Santo y los argumentos cuando se trata de mostrar que el cristianismo es verdad? Bueno, aquí las cosas se invierten un poco. Hablemos entonces de mostrar que el cristianismo es verdad. Aquí nos planteamos la cuestión de cómo demostrar a otra persona que nuestra fe es verdadera. Porque aun si yo sé en base al testimonio del Espíritu que el cristianismo es verdadero, ¿cómo puedo mostrarle a otra persona que lo que yo creo es cierto? Consideremos nuevamente el caso de un cristiano que se encuentra con una persona de otra religión que también afirma tener una experiencia de parte de Dios que le da un testimonio en su corazón de que su religión es verdadera. Pareciera ser un callejón sin salida, porque ninguno puede dar un argumento más que decir que su experiencia es la verdadera o acusar al otro de estar mintiendo. En ese caso, ¿cómo puede el cristiano romper esta barrera y mostrar a la otra persona la veracidad de su posición? Bueno, el cristiano debe buscar el terreno común con su amigo no cristiano, sobre el cual pueda darle a entender las razones en favor de su fe. Si el cristiano utiliza el terreno común de la lógica, los hechos y el sentido común para demostrar que sus creencias son verdaderas y las de su amigo son falsas, entonces habrá demostrado que el cristianismo es más razonable que la religión de su amigo. Como vemos entonces, la tarea de demostrar que nuestras creencias son verdaderas implica la presentación de argumentos sólidos y persuasivos en favor de nuestra fe. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo se formulan este tipo de argumentos? Bueno, al hablar de argumentos debemos recordar que los hay de dos tipos: argumentos deductivos y argumentos inductivos. Miremos primero los argumentos deductivos. Los argumentos deductivos correctamente formulados son aquellos en los que, si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Por ejemplo, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Este argumento es válido porque la conclusión se sigue de las premisas, es decir, cuando la lógica es correcta, el argumento es válido. Este argumento es además sólido porque las premisas son verdaderas. Cuando un argumento es lógico y además sus premisas son verdaderas, entonces decimos que el argumento es sólido. Ahora bien, un argumento deductivo sería inválido si su conclusión no se sigue de las premisas. Un ejemplo sería el siguiente. Premisa 1. Todos los gatos son mamíferos. Premisa 2. Todos los perros son mamíferos. Conclusión, todos los perros son gatos. Es claramente inválido porque la conclusión no se sigue de esas premisas. Si a mucho lo que se podría concluir es que todos los gatos y todos los perros son mamíferos. Sin embargo, como ya vimos, un argumento podría ser válido, pero no ser sólido. Esto ocurriría si la conclusión sí se sigue de las premisas, pero alguna de las premisas es falsa. Analicemos el siguiente ejemplo. Premisa 1. Todos los reptiles vuelan. Premisa 2.
Los cocodrilos son reptiles. Conclusión, los cocodrilos vuelan. La lógica de este argumento es perfecta. Si todos los reptiles vuelan y los cocodrilos son reptiles, entonces necesariamente los cocodrilos vuelan. Pero ¿cuál es el problema con este argumento? Que una de las premisas, específicamente la premisa número 1, es falsa. No todos los reptiles vuelan. De modo que este es un argumento lógicamente válido, pero no es sólido porque tiene una premisa falsa. Pasando entonces a los argumentos inductivos, estos son aquellos en los que, al ser bien formulados, las premisas hacen que la conclusión sea más probablemente cierta que falsa, pero no garantiza que sea verdadera. Miremos el siguiente ejemplo para entender mejor este punto. Premisa 1. El sol ha salido todos los días. Premisa 2. No hay razón para pensar que esto cambiará, por lo tanto, el sol saldrá mañana. En este ejemplo, la conclusión es muy probable en base a las premisas, pero la conclusión no es necesariamente cierta. Por ejemplo, en teoría podría ocurrir un evento cósmico inesperado. Por tanto, al construir cualquier tipo de argumento a favor de nuestra fe, sea deductivo o inductivo, debemos tener cuidado de que sean lógicamente válidos, es decir, que la lógica del argumento sea correcta, que la conclusión se siga de las premisas y además tenemos que asegurarnos de que tenga premisas verdaderas, que ninguna de las premisas sea falsa. Pero entonces, ¿cómo se decide si una premisa es o no es verdadera? Aquí debemos recordar que tener certeza absoluta es un ideal inalcanzable. Más bien, lo que buscamos a la hora de discernir si una premisa es verdadera es determinar si es más probablemente cierta que falsa. Y uno determina eso sopesando la evidencia en favor de que sea verdadera con la evidencia de lo contrario. Pero, ¿entonces no puede probarse con absoluta certeza que el cristianismo es cierto? ¿No es acaso un problema que solo podamos demostrar que es más probablemente cierto, pero no demostrarlo con certeza absoluta? Bueno, aquí es necesario recordar dos cosas. Primero, que no tenemos certeza absoluta de casi nada en la vida diaria. Por ejemplo, ¿cómo sé que al pasar la luz en verde alguien no se pasará la luz en rojo y me estrellará? ¿O cómo puedo estar seguro de que la comida que me sirvieron no está envenenada? Especialmente si la sirvió tu suegra. Es broma, te quiero, suegra. Todos vivimos por fe, lo queramos aceptar o no. Por lo tanto, exigir una prueba absoluta como prerequisito para aceptar a Jesús es no ser razonable. Pero en segundo lugar, aunque solo podamos mostrar que el cristianismo es más probablemente verdadero, no obstante, basándonos en el testimonio del Espíritu, podemos saber con profunda certeza que el cristianismo es verdadero. Y hablando del Espíritu Santo, Él también cumple un papel en mostrar que el cristianismo es verdad. Su papel es hacer uso de nuestros argumentos para convencer al no creyente de la veracidad de nuestra fe, puesto que cuando presentamos argumentos y razones a favor de nuestra fe, no estamos trabajando aparte o en contra del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo obra no solo a través de la predicación del Evangelio, sino a través de la presentación de argumentos, como ya lo mostramos en el anterior video. En resumen, hemos visto que al responder a esta pregunta de cómo sabemos que el cristianismo es verdadero, debemos distinguir entre saberlo y demostrarlo. Sabemos que el cristianismo es la verdad principalmente por el testimonio del Espíritu de Dios, y los argumentos simplemente confirman lo que el Espíritu ya nos ha testificado. Pero demostramos que el cristianismo es verdadero presentando buenos argumentos en favor de nuestra fe, y el Espíritu se encarga de usar esos argumentos para convencer al no creyente. ¿Cuál debería ser entonces nuestro enfoque al utilizar la apologética con un no creyente? Debería ser algo así: amigo mío, yo sé que el cristianismo es verdad porque el Espíritu de Dios vive en mí y me asegura que es verdad. Y tú también puedes saber que es verdad, porque Dios está llamando a la puerta de tu corazón, diciéndote lo mismo. Si estás buscando sinceramente a Dios, entonces Dios te dará la seguridad de que el Evangelio es verdadero. Ahora, para tratar de demostrarte que es verdad, compartiré contigo algunos argumentos y evidencias que realmente me parecen convincentes. Pero si mis argumentos resultan ser débiles y poco convincentes, eso es culpa mía, no de Dios. Eso solo demuestra que soy un mal apologista, no que el Evangelio no sea verdadero. Independientemente de lo que pienses de mis argumentos, Dios te sigue amando y eres responsable delante de Él. Haré todo lo posible por presentarte buenos argumentos, pero en última instancia vas a tener que enfrentar no los argumentos, sino a Dios mismo. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video en el cual vamos a estar analizando el absurdo de la vida sin Dios. Vamos a estar reflexionando sobre si la vida sin Dios realmente tiene sentido. No olvides suscribirte para no perderte ese video. Hasta entonces.